Ahí está. Bueno, pues llevamos el dinero al banco. Mi sorpresa fue cuando la señorita que estaba allí sentada, en ese momento estaban abriendo la Caixa en Madrid, y la señorita me dijo que qué tipo de producto financiero yo quería, ¿no? Digo, pues hombre, yo con 13 o 14 años no entiendo mucho. Y me comentó algo de unas letras del Tesoro. Y dije, bueno, digo, eso en efectivo, ¿cuánto es? Y me dice, bueno, pues por tanto dinero, cada tantos meses te vamos a dar tanto. Y yo dije, ¿y ya? ¿Eso no puede ir más rápido? Le comenté yo, bueno, es que hay más riesgo y esto está garantizado. Al final, cuando ya me dediqué 5 años a la banca, también a otro negocio de banca, me di cuenta que garantizado en la vida no tenía ni la, vamos, la muerte sí está garantizada, pero el resto de cosas como que no, ¿no? Y ahí me di cuenta de que si el dinero se ponía a funcionar para nosotros de una forma inteligente, yo no tendría que trabajar más para nadie. O sea, yo había visto a mis padres trabajar toda su vida, escuchando frases tipo de el dinero no cae de los árboles, esto hay que guardarlo por si acaso el día de mañana, ¿no? Que es verdad que está bien ahorrar, pero no estar ahí con el dinero atado. Y yo decía, digo, bueno, digo, ¿y el ser humano ha venido para estar tan limitado? Digo, yo no sé, digo, a mí esto no me encajaba dentro de mi forma de pensamiento. La cuestión es que cuando estuve trabajando para la banca, en concreto, por favor, ¿alguien tiene el micrófono abierto? ¿Me lo puede cerrar, por favor? Déjame un segundito. A ver, un segundito que encuentre. Vale. Lo tenemos. Listo. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito, igual que la última vez empecé a dar, en la última formación os conté algo de cómo funcionaba la historia de que para que pudiéramos saber los orígenes de algo, pues teníamos que saber el funcionamiento, teníamos que conocer los orígenes. ¿Por qué empezaron los bancos en nuestro planeta, ¿no? O sea, ¿cómo surgió todo? O sea, todo empezó por crisis financieras, es decir, de pronto había, como en este caso, voy a poner este ejemplo, el terremoto de San Francisco en 1906. Aquí, bueno, pues lo que pasó es que hubieron muchas pérdidas millonarias de todo tipo, ¿no? Esto hizo que en el año siguiente, en el año 1907, se produjera un pánico financiero. ¿Qué pasó? Que los grandes banqueros ya tenían ellos sus deudas, intentaban como de alguna forma comprar acciones de otras empresas y al final todo eso quebró y al final había que rescatarlos. ¿Y de dónde se rescataba? Pues de otros bancos más poderosos. Es decir, los bancos regionales pedían préstamos a los bancos estatales y los bancos estatales a su vez al Banco Central y entonces esto iba sumando unos tipos de intereses determinados. Y todas las grandes crisis han provocado un pánico financiero, pero esto es siempre cíclico, es decir, a mí en la banca, en Citibank, concretamente me enseñaron que siempre había 7 años de subida y 3 de bajada, ¿no? Que es lo que llamamos los años de las vacas gordas y las vacas flacas. La Reserva Federal se creó en el año 1910. Realmente se dice que se creó. Lo que pasa es que la ley no saldría hasta el año 1913. Estamos hablando de la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿vale? Que aquí nosotros tenemos en España nuestro Banco de España y luego tenemos el Banco Central Europeo una vez que entramos a la Comunidad Europea. Bueno, pues esta Reserva Federal se creó en una reunión secreta, que ya no es tan secreta porque ya vienen, pues hay libros escritos sobre esto, donde unos pocos poderosos decidieron entre ellos decir, bueno, pues vamos a ver cómo hacemos para seguir siendo los más poderosos y cómo creamos negocio con ello, ¿no? Hay un libro que lo ha escrito este señor que se llama Edward Griffin, que dice que la eliminación del sistema de la Reserva Federal debe producirse por 7 motivos, y ahí los tenéis. No es capaz de cumplir los objetivos que tiene establecidos. Es un cártel que opera en contra del bien común, es decir, ellos invierten con dinero de los depositantes, con el dinero de los ciudadanos, de los civiles. Es un instrumento supremo de usura, toda la vida lo ha sido, desde que existe.
genera el impuesto más injusto, que es la inflación. Alimenta la guerra, desestabiliza la economía y es un instrumento de totalitarismo. Además, ellos lo que hacen es poner los precios. Es decir, nadie pone un precio porque sí, todo está alineado con lo que ellos determinan que deben ser los precios del mercado. Es decir, tanto cuestan estos sueldos, tanto sube la inflación, pero tantas son las tarifas de la luz. ¿Por qué? Porque ellos se alían, por decirlo de alguna manera, con los grandes lobbies. Antiguamente no había estos grandes lobbies, pero con el tiempo, con tanta crisis, hubo empresas que se fueron juntando para hacerse más potentes. Y ahí es donde se empezó a crear un poco todo el sistema corporativo que conocemos a día de hoy, pues todas las grandes, la General Electric, las empresas españolas que tenemos aquí de Unión Fenosa y de Iberdrola, que al final, entre todos, están un poquito manejando la situación económica y financiera. Aquí tenemos a los 8, en realidad eran 7, pero bueno, estaba el senador Nelson Aldrich, que incluso fue elegido presidente porque él le dijo a los ciudadanos lo que querían oír, que era que la Reserva Federal, o sea, el banco lo que iba a hacer era pues ayudar al ciudadano, pero al final lo que hizo fue precisamente aliarse con Wall Street en favor de los empresarios, no precisamente en favor de los ciudadanos. Y aquí, bueno, pues es un poco, yo siempre vengo aquí, ¿no? En el año 1913 se crea legalmente la Reserva Federal, un año después del hundimiento del Titanic. Aquí, bueno, ¿por qué se creó finalmente la Reserva Federal? Porque muchos de los grandes empresarios millonarios, incluso economistas de la época, incluso Marconi que era el que ayudó a Tesla con el tema de la luz inalámbrica, pues muchos de ellos iban en ese barco. Y muchos de ellos pues votarían en contra de la Reserva Federal. Obviamente pues la mayoría de ellos murieron ahogados y jamás pudieron entrar en votación y elegir qué era lo que querían, ¿no? Y al año siguiente del hundimiento del Titanic se creó la Reserva Federal. La creó estando de presidente Woodrow Wilson, precisamente el día antes de Nochebuena, con lo cual, bueno, pues son buenas fechas porque de así tienen al pueblo entretenido con las Navidades y nadie, no se enteran mucho, ¿no? Pero bueno, fue en el año 1913, en el 23 de diciembre, cuando se creó legalmente, entre comillas, la Reserva Federal. De legal o amoral o moral tiene poco, pero legalmente estaba establecida. Alexander Hamilton fue el primero que creó un banco en el año 1791, es decir, gracias a él se creó el primer banco en los Estados Unidos de América. El banco solo duró 20 años porque uno de los presidentes, Thomas Jefferson, se opuso. De hecho, solo hubo 2 presidentes que realmente estaban a favor del ciudadano en aquellas épocas y fueron los 2 que se oponían porque no querían que el pueblo tuviera el poder, o sea, perdón, que los bancos tuvieran el poder. Entonces, ¿qué pasaba? Que si los bancos tenían el poder, se adueñaban del dinero de los ciudadanos y ante momentos de crisis, ellos sabían que no iban a cumplir con su palabra. Entonces, cogerían el dinero de los depositantes, lo guardarían y sabía que en un momento, pues lo que llamamos aquí el corralito, ¿no? Si viene una crisis financiera y todos los depositantes decidimos recuperar nuestro dinero, lo más probable es que no lo podamos recuperar. Seguimos. Aquí tenemos a Andrew Jackson, que en el año 1836 tiró el segundo intento de crear la Reserva Federal. Tuvimos 3 intentos, en el tercero fue en el año 1913. Y tenemos a Andrew Jackson y Thomas Jefferson, que fueron los 2 que tuvieron la valentía de oponerse y que en aquel tiempo no saliera a la luz, pero finalmente salió. Lo que sí que tenemos que saber luego es cómo realmente trabajan los bancos, porque si bien casi todo el mundo cree saberlo, el tema es que seguimos manejando nuestra economía en torno al banco o a los bancos. ¿Por qué? Porque es el sistema que de alguna forma nos han impuesto, nos obligan de alguna manera también a tener todas nuestras facturas domiciliadas en los bancos y ya sea pues una factura de telefonía móvil, ya sea de luz, ya sea de agua, ya sea de gas, todo tiene que pasar por ahí. ¿Por qué? Porque es un lobby. Ellos están ahí para ganar dinero. Esta es una foto antigua del Banco de España. Aquí tenemos un poco de historia del Banco de España.
En el año 1782, parece que nunca habíamos tenido bancos, pero la verdad es que la historia del banco es un poquito antigua, ¿no? 1782, Carlos III crea una sociedad por acciones. Tenéis que saber que el Banco de España ha ido pasando por distintos nombres. O sea, el Banco de España es el mismo que el Banco de San Carlos, que se creó en el 1782, que luego ha ido cambiando de nombre con el tiempo. En el año 1829 se llamó el Banco de San Fernando. En el año 44 se creó el banco que era otro distinto de Isabel II. Pero luego en el 1847, por una crisis, se fusionan. Y para que no hubiera pérdidas, lo que hace el gobierno es que se alíen. Y luego ya sería en el año 1856 cuando pasó a llamarse definitivamente el Banco de España. ¿Vale? Después de la Revolución de 1854, en el año 58 están en Madrid, Valencia y Alicante, y hasta el año 74, fijaros, en el año 74 fue cuando yo nací. Ya se expanden por el resto de provincias. Y cuando yo empecé a tener uso de razón, empezaba mi madre a hablar de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, que ahora es Bankia, ¿sí? Que era lo que entonces, bueno, pues se denominaba abrir una cuenta corriente y meter el dinero en el banco por si alguien te roba. Ya empezaban un poco con el tema del miedo, ¿no? A meternos ahí un poquito el tema banco. Por aquel entonces tampoco era obligatorio, porque muchas facturas se podían ir directamente a pagarlas y no era necesario tenerlo todo domiciliado, pero ya básicamente los grandes lobbies de la luz, el agua y el gas ya básicamente estaban todos domiciliados por banco. El 1 de junio del 98 se creó el Banco Europeo. España pasaría a formar parte de la Unión Europea, con lo cual quiere decir que nuestro Banco de España ya está, digamos, un poquito sometido a las leyes del Banco Europeo. Es decir, cualquier préstamo que pueda pedir el Banco de España al Banco Europeo ya tiene sus intereses. Y a su vez, el Banco de España le vende dinero también al resto de sucursales. O sea, eso es así. Esto es la pirámide más grande que conoce la historia. Legalmente legalizada. No sé si lo he dicho bien, pero realmente esto sí es la estafa, que no es una palabra que me guste, la estafa más grande y más piramidal que han creado para el ser humano. Vamos a pasar un poco ya a pasar la historia y vamos a aprender ahora a cómo realmente funciona el dinero, porque esto es muy técnico, pero son muchos datos, pero vamos a ver si lo podemos integrar. Cuando decimos aprende a invertir y no a gastar, es porque nosotros tenemos en nuestro programa de cerebro un afán de consumismo. Es decir, todo está alineado para que consumamos, ya sea por anuncios televisivos, te metes en YouTube y te están anunciando, sales al coche y ves pancartas. De cualquier manera, siempre estamos viendo publicidad. Y muchas de ellas es publicidad subliminal, que se llama, ¿no? La cuestión es que si alguien roba, te meten en la cárcel. Pero si el banco te roba, como dice aquí, no pasa nada. La pregunta o las preguntas son, ¿por qué seguimos ahorrando en bancos? Y la pregunta es así porque podríamos decir, bueno, yo tengo dinero para pagar mis recibos y punto. ¿Qué necesito para pagar mis recibos? ¿600 euros? ¿400? 400 y ya está. ¿El resto dónde? A invertirlo. La pregunta es, ¿los bancos son los únicos lugares donde nosotros podemos invertir? No, podemos invertir en un negocio, podemos invertir también en salud, que ahora también se está llevando mucho, podemos invertir también en fondos de inversión privados, que no tienen por qué ser de banca. La siguiente pregunta es, ¿qué hacen ellos que no nos cuentan? Es decir, sí, sabemos que el banco nos roba y sabemos que el banco está para ganar dinero, pero no sabemos exactamente qué es lo que hacen o cómo lo hacen. ¿Sí? Si el banco tiene unas reglas, podemos decir, bueno, en vez de estar quejándome del banco, que me puedo quejar si quiero, porque obviamente no es algo que a mí me agrade, pero si, como dice la frase, si no puedes con el enemigo, únete a él, lo que sí puedo es aprender las reglas que ellos utilizan en positivo para ellos, para nosotros y para nuestras familias. ¿Eso qué nos va a dar? Poder para defendernos. Cuando yo estuve los 5 años en Citibank, ¿para qué me sirvió? Para defenderme de los bancos. ¿Por qué? Porque si pedía un préstamo me decían que me tenía que sacar un seguro. Un seguro que no era obligatorio.
no, pero usted se tiene que sacar el seguro con nosotros. Digo, no tengo por qué, porque yo tengo mi propio seguro ya contratado con otra entidad. Ah, bueno, sí, pero es que es lo recomendable. Entonces, ¿qué les ocurre a los que trabajan en banca? Que la mayoría son vendedores comerciales de productos financieros. Realmente no son expertos en economía. A ellos les dicen, vende un fondo de inversión, o vende un plan de pensiones, o vende una preferente, y lo tienen que vender porque es eso o se quedan en la calle. Entonces, el conocimiento nos da poder para defendernos de estafas sobre estafas, pero nos sirve para defendernos. Y que dice, defiéndete la estafa piramidal más grande de la historia y que sigue legal por el interés de los que manejan la economía. Porque obviamente todos los que tienen muchísimo dinero, gracias a este gran negocio, todavía hay una frase, o sea, están ganando todavía mucho más. Hay una frase que dice, sobre todo la dicen mucho las noticias, el banco ha dejado de ganar este año tantos millones de euros, pero no dice la frase han perdido. Con lo cual, si el año pasado ganaron 20 millones de euros, este año han ganado 10, pues han seguido ganando 10. Lo más interesante es que el dinero que ellos mueven no es un dinero ni siquiera de ellos, es un dinero nuestro, y eso lo sabemos. Antiguamente, cuando empezaron los bancos, economistas y grandes adinerados como era JP Morgan, que luego pasó a ser uno de los que manejó Wall Street, que también murió en el año 1913, no murió ahogado en el Titanic, murió en Roma, una enfermedad también, y ese señor fue el que luego, él puso de su dinero para recuperar de una crisis económica, también a base de especular con acciones de empresas, y al final quebraron todos. O sea, ellos también han tenido sus quiebras. Pero ¿qué ocurrió con el tema de la Reserva Federal y de Wall Street? Y que decían, ¿cuál es la forma que tenemos nosotros de que si hay una crisis financiera, que nosotros no nos quedemos sin dinero? Pues haciendo esto. Es decir, que los depositantes depositen su dinero y que si hay una crisis nos declaramos insolventes. Pero nosotros ya estamos viviendo con nuestras islas, con nuestros autos y con nuestras cosas, ¿no? Entonces, esto es lo que de alguna forma nos han alienado a consume, léete las noticias, vete todo, voy a jugar con tu miedo y voy a hacer que, pues que me des el poder para que yo pueda manejar tu situación. Y es lo que me estamos permitiendo desde entonces, ¿no? A ver si consigo ver aquí la flecha. Mira, he cogido un par de frases de la película del lobo de Wall Street, porque había 20 en el vídeo, pero había otra que me ha gustado, pero no se veía muy bien la he quitado. Dice, nadie tiene ni idea de si la bolsa va a subir, va a bajar, va a ir de lado o en círculos. Mark Hanna. En este caso es este actor que hace de Mark Hanna, y efectivamente nadie sabe lo que va a hacer la bolsa porque, o sea, la bolsa está creada por muchas empresas. Entonces, generalmente, los fondos de inversión que se crean en Wall Street o en diferentes entidades bancarias están creados para ganar. ¿Por qué? Porque cualquier empresa que dé pérdidas se saca del fondo de inversión. Se saca del fondo de inversión y se meten a otras que estén dando beneficios. A ver, tengo otro micrófono por aquí. Dame un segundito, porque si no, es que si oigo ruidos me... A ver, yo creo que ya está. Vale. Lo tenemos aquí. Aquí. ¿Vale? Desde esta... Vale. Entonces, claro, en las empresas no saben realmente, o sea, no saben realmente qué es lo que van a hacer. O sea, yo no puedo saber si un fondo de inversión va a subir o va a bajar. Quien lo puede saber son las propias empresas, cómo están sus empresas. Es decir, si una empresa ha salido a bolsa, esa empresa sabe los beneficios que tiene. Por eso nos dicen que no apostemos siempre todos los huevos a la misma cesta. Porque sí, a lo mejor esa empresa puede subir ahora, pero dentro de 3 años puede pegar un batacazo. Entonces, ni siquiera los inversores de Wall Street saben lo que va a pasar con las acciones de una empresa. Y fijaros lo que dice Leonardo DiCaprio, que hace de Jordan Belfort. La verdadera pregunta es esta, ¿todo esto era legal? Y dice, no, de ninguna manera. Pero estábamos ganando montones de dinero. ¿Y qué haces cuando ganas tanto dinero? Seguir ganando. Porque es que él mismo lo dice en la película, te haces adicto.
Pero luego había otra frase muy curiosa. Yo recomiendo ver la película del Lobo, de Leonardo DiCaprio, porque ahí queda bastante claro la evidencia de que Wall Street es una estafa piramidal de lo más grande que hay. Y una de las frases que dice es que cuando alguno de sus clientes intenta sacar el dinero, si de pronto estaban ganando un 8% de rentabilidad y suben a un 16%, lo que quieren hacer esos clientes es retirar el dinero y salir corriendo con los beneficios, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es digamos, la actuación o cómo tienen que actuar ellos que se dedican a esto? Ellos van a tratar siempre de convencer a ese cliente de que nunca saque el dinero de ahí, porque el dinero que manejan no es real, es virtual. Pero ellos sí cobran en efectivo las comisiones, ellos sí se llevan los billetes a casa. Por ejemplo, estábamos leyendo hace un ratito el tema de las monedas virtuales. La mayoría de los volúmenes de las monedas virtuales, de las criptomonedas que se están manejando ahora, no son reales. Está todo telematizado, pero ¿de dónde sale ese volumen? Realmente es inexistente, o sea, no es algo que sea tangible. Es verdad que luego todo se digitaliza. Hoy hablaba también con otro chico que maneja un poco el tema de las criptomonedas y ahora mismo nosotros casi todo lo pagamos con dinero de plástico. Hay un dinero en la cuenta o hay una cifra que dice que en nuestra cuenta hay tanto dinero porque lo hemos ganado. ¿Sí? Pero salvo que lo tengas en tu poder, nosotros no lo vemos. Vamos con la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito y pagamos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ya veis lo que dice este Leonardo DiCaprio. Aquí tenemos a Albert Einstein, que dice que la octava maravilla del mundo es la regla del interés compuesto. Quien lo entiende, lo cobra. Y quien no lo entiende, que somos la mayoría, lo pagamos. ¿Vale? Entonces, ¿por qué es tan importante la regla por ejemplo, ahora os hablo de la regla del 72, que yo sé que a veces no es fácil entenderla? Esto a mí me enseñaron en el colegio, seguramente vosotros también os acordaréis. A mí me explicaban esto, pero yo no sabía qué sentido darle. Es decir, cuando yo hacía los problemas del interés simple y del interés compuesto, yo me volvía loca. O sea, a mí las matemáticas nunca me gustaron. Entonces me explicaban lo del interés simple y el interés compuesto y yo decía, sí, parece que el interés compuesto da más dinero que el simple, pero esto aplicado a la vida real, ¿para qué me sirve? Yo me preguntaba, porque yo quería que todo lo que yo aprendía me sirviera para la vida real. ¿No? Es como hablaba esta mañana con mi chico y decía, digo, ¿yo para qué quería aprender las ecuaciones? A lo mejor las ecuaciones ahora le valen a algún físico. A mí las ecuaciones, pues de momento, o no sé, la trigonometría, pues a mí no me ha servido de mucho. Pero es verdad que cuando entiendes muchas veces conocimientos base como son estos, cuando luego te haces adulto, le puedes encontrar una explicación real. Yo realmente hasta que no conocí el mundo de la banca, yo no entendí nunca la regla del interés simple, la regla del interés compuesto. Es más, en todas las compañías que he estado como empresaria independiente, jamás entendí la diferencia entre un bono, entre una comisión por venta y un ingreso residual hasta hace 6 años y medio, que cuando entré en esta dije, esto a mí me suena de la banca, ahora lo entiendo todo. ¿Y por qué lo entendí? Porque aquí vi, por ejemplo, la regla del interés simple lo que hace es que te dan un porcentaje siempre de la misma cantidad. El interés simple es como el banco funciona con nosotros. Es decir, te voy a dar un 10% por, ojalá, ¿no? Un 10% de interés por traerme tu nómina o pensión al banco. Entonces, bueno, pues si le llevas 1.000 euros, pues al cabo del año vas a tener 1.100. Pero si ellos están todo el rato dándonos esa misma rentabilidad sobre el valor inicial que llevamos, van a pasar los años y nuestro dinero va a perder valor adquisitivo, porque como decíamos antes, la inflación es el impuesto más perjudicial que tenemos, que se va comiendo el valor de nuestro dinero. Entonces, ¿qué hacen los bancos? Pues tener unos intereses tan bajitos que no permitan que los ciudadanos se enriquezcan con ello. Ahora bien, ellos, ¿qué intereses reciben de nuestro dinero en la economía mundial? Pues del 10% para arriba. Hay fondos de inversión para magnates que pueden llegar hasta un 400%. Imaginaros un 400%. Cuando decimos que nuestra empresa creció un 6.108% en 5 años, dividís 6.108 entre 5. Si me explico, imaginaros que nuestra empresa hubiera salido a cotizar en bolsa. Hubiera sido más de un 1.000% en 5 años.
sea, es una empresa caballo ganador. Cualquier inversionista hubiera querido invertir ahí. Pero fijaros que cuando nos dan el interés compuesto, lo que hace es que sobre el capital y sobre los intereses que hemos generado el primer año, sobre toda la suma, se va generando más y más dinero. Y entonces, eso sí que nos permite retirarnos con una libertad financiera. Pero claro, los bancos no funcionan con esos intereses para nosotros. Y si funcionan, nos dicen, no, usted no se meta ahí porque eso es muy arriesgado. Eso es para grandes inversionistas. Realmente los grandes inversionistas tampoco saben qué va a pasar con ese tipo de fondos. Pueden quebrar igualmente. Es como decía la otra frase, nadie sabe si la bolsa va a subir o bajar. Lo que pasa es que la gente que está acostumbrada a invertir muchísimo dinero y tienen muchísimo y invierten muchísimo, porque pierdan, van a seguir teniendo, pero los que no tienen, si no tienen ni para ahorrar, no van a tener para invertir. ¿Correcto? Entonces, fijaros, esta regla del 72 fue la que yo aprendí en Citibank, que me costó, ¿eh? Me costó, o sea, no os preocupéis si no os enteráis de nada porque esto tiene, esto luego requiere integrarlo. Dice, una fórmula que permite calcular el tiempo que tardará en duplicar sus ahorros. Es decir, si a mí me van a dar un 4% de interés, si yo divido el 72 entre el tipo de interés que me dan, que es 4, mi dinero va a tardar en duplicarse 18 años. ¿Me interesa? Bueno, como un fondo de emergencia para que mi dinero no pierda valor, pues no estaría mal. Pero como para tener libertad financiera, no creo. ¿Sí? Dice, ahora, dice, si me dan un 12%, ¿cuánto va a tardar en duplicarse? Pues 6 años, que he puesto ahí otra vez el porcentaje. Bueno, eso está mal. 6 años. ¿Me interesa el 12%? Sí. Porque nosotros, ¿qué decimos en nuestra empresa? Que si este negocio lo desarrollas profesionalmente, en 5 o 6 años puedes estar retirado, ¿verdad? ¿Cuánta rentabilidad tiene en esta empresa? Pues más de un 12%, por lo menos un 64%. Con un 64%, claro que te puedes retirar. Por eso se dice que el dinero no necesariamente tiene que ser invertido en un banco. Nosotros podemos coger nuestro dinero y decir, bueno, pues voy a invertir en salud o voy a invertir en una empresa y voy a desarrollarlo como negocio y me voy a llevar mi rentabilidad. Pero eso a día de hoy todavía no todo el mundo lo integra, no lo entiende. Dice, si quiere que su cuenta de ahorro se duplique de valor en 20 años, ¿qué tasa de interés necesitaría tener la cuenta? Yo no he echado ni la cuenta, porque a mí no me interesa que mi dinero se duplique en 20 años. Ojalá se me duplicara en 3 o en 1. Si es en 1 todavía mejor, pero bueno, estamos hablando ya de... ¿Vale? Fijaros aquí, vamos a hablar un poco de dinero, de lo que está pasando en la actualidad. ¿Qué me cuesta más, un préstamo personal o una hipoteca? Ahí tenéis un poco los gastos, ¿no? Os voy a explicar luego cuál es la diferencia entre el TIN y el TAI. Yo sé que es un rollazo, y yo lo siento mucho, pero es la forma que tenemos de saber cómo nos estamos manejando con lo que tenemos ahí fuera y que nos están vendiendo. ¿Ok? El TIN es una tasa de interés nominal mensual. ¿Y esto qué quiere decir? Que el 6%, el 6,95% que tenéis en el préstamo, dirás, ay, pues es que voy a pagar mucho más intereses por el préstamo que por la hipoteca. Bueno, pues si multiplicáis 6,95 por 12 meses que tiene el año, pues os va a dar como 70 y pico % de interés. ¿Vale? Pero es un plazo a 8 años, ahí tenéis los intereses en la cuota mensual que vais a pagar. ¿Qué ocurre? Que en menos años, aunque el interés sea más alto, vais a pagar muchísimo menos dinero que con una hipoteca. En una hipoteca vais a pagar menos intereses, pero al pagarlo en más años, vais a pagar muchísimo más. Por eso yo siempre digo a la gente que no se compren una casa. Cuando me dicen, oye, ¿tú crees que con 40, yo por ejemplo a mi hermano que el hombre se está divorciando, pues él tiene 48 años. Y le dije, no te hipoteques. ¿Qué tienes? 48, ¿qué te vas a hipotecar? A 20, 68. Si no pagas la deuda, ¿quién le queda la deuda a tus hijas? Y si no terminas de pagar la casa, ¿quién se la queda? El banco. ¿Vale? Entonces, yo siempre he dicho que es preferible irse de alquiler porque al menos no pagas tasa de basura, no pagas el IBI, no pagas seguro de la casa. ¿Vale? Entonces, si echamos cuentas, al final estamos pagando más por una casa que todavía no es nuestra que por un alquiler.
El tema que emocionalmente en este país, el tema del sentido de la propiedad está muy arraigado. Venimos de una época de guerras que parece que fue ayer y que nuestros padres pues tenían la necesidad de tener casa y de no quedarse en la calle, de no pasar hambre. Y bueno, pues esto es un poco lo que todavía esa memoria celular que nos queda ahí, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay ejemplos de, por ejemplo, de los intereses del TIN y del TAE. Y para no extenderme mucho en esto, que es muy pesado, me voy directamente a lo de las tarjetas de crédito. Por favor, ¿me podéis apagar los micrófonos? Gracias. Entonces, fijaros, esta tarjeta es del Banco de México. Fijaros, en la parte de la derecha dice tasa de interés ordinaria mensual, 3,85%. La tasa de interés anual es un 46,30%. Estamos hablando de una deuda en negativo. Y si no pagas en el momento y te cobran intereses de demora, te sube a un 4,63%, además de lo anterior, un 11% sin IVA. O sea, imaginaros lo que está pagando la gente con las tarjetas de crédito. Casi un 50% de interés en negativo. O sea, lo mismo que nosotros ganamos en positivo. ¿Sí me explico? O sea, es una deuda. No estamos hablando de una inversión. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando las personas se meten aquí, cuando se meten en minicréditos, el Cofidis, ¿cómo se llama el otro? Cofidis, hay otro por ahí, no me acuerdo. Bueno, pero bueno, vamos a hablar de Cofidis, que es el que yo creo que más conocemos. Vamos a leer siempre la letra pequeña. ¿Por qué? Porque yo sé que la gente cuando lee la letra pequeña dice, pues un 4,95% no parece mucho, o un TAE tampoco parece mucho, y un TIN, y dice, pues el TIN ya es más caro, pero claro, aquí te dice que el máximo que te van a dar es un 19. Ahora bien, cuando hablamos de TIN y de TAE, el TIN quiere decir la tasa de interés nominal mensual, que es el tipo de interés que vais a pagar todos los meses. Es decir, que si multiplicáis 4,95 por 12 meses que tiene el año, estamos hablando de un 60% de interés anual. ¿Vale? Es más caro que la tarjeta de crédito. ¿Y el TAE qué es? Tasa anual equivalente. Es decir, el TAE es un porcentaje, un tipo de interés que se divide, no se multiplica, se divide entre 12 meses que tiene el año. Entonces os va a dar a lo mejor un 0,60, un 0,70. Pero aquí, ¿qué es lo que nos interesa? Realmente lo que nos interesa es el TIN. ¿De qué nos hablan siempre los bancos? Del TAE. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesa decirnos el TAE, porque te dicen, te vamos a cobrar menos que tu banco. Y le dices, sí, claro, majete, me estás hablando del TAE, pero ¿y del TIN? ¿Dónde me has dejado el TIN? ¿Por qué en Cofidis no te hablas nunca del TIN? Y te lo ponen en la letra pequeña, porque sabe que la gente no lo entiende. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que el TIN más el TAE, pues se te está poniendo en un 55, en un 60% de interés. ¿Cuándo terminas de pagar ese crédito? En tu vida. En tu vida lo terminas de pagar. Por eso hay gente que está demandando a estos pequeños grandes, porque Cofidis no sé a qué entidad pertenece, pero puede ser perfectamente un Banco Santander o cualquiera de ellos. Porque los bancos luego sacan este tipo de minicréditos para gente que necesita poco dinero. Pero poco dinero que se convierte en miles de euros después. Entonces, que luego, dependiendo de la cantidad de dinero que se pida y en cuánto tiempo lo pongas, el TIN máximo puede ascender hasta el 19%. O sea, imaginaros, 19% por 12. Estamos hablando, pues, casi más de un 200% de interés. ¿Quién puede pagar eso? O sea, si dice, bueno, sí, lo voy a poner a 96 meses, pero si es que no lo pagas en la vida. Por eso ellos están sacando dinero de este tipo de productos, porque claro, si hay una crisis, pues yo voy cogiendo dinero del ciudadano y el ciudadano me va a pagar a mí mis comisiones. O sea, la banca se hizo inicialmente para que pudieran guardar nuestro dinero y nosotros les pagábamos a ellos por guardar nuestro dinero. Cuando se crearon los primeros bancos, la banca tenía, digamos, prohibido invertir con el dinero de los depositantes. Por eso había unas leyes federales al principio, ¿no? Hasta que se creó la Reserva Federal y ya empezaron a hacer lo que quisieron. Entonces, ¿qué pasaba? Que nosotros
yo recuerdo a mi madre decir, pues voy al banco y dice, tengo que pagar una comisión de mantenimiento por tener mi cuenta corriente y porque me guarden el dinero. Pero claro, ahora sí invierten con nuestro dinero, entonces, ¿por qué me cobras comisiones de mantenimiento? ¿Por qué me cobras por descubierto si tú estás invirtiendo con mi dinero? Si ya estás sacando mucho más, ¿vale? Entonces, esto del TIN y del TAE es súper importante. Fijaros, la regla del 72 aquí. Aquí esto va a sonar luego a esto. ¿Vale? Esto os va a sonar a esto. ¿Sí? Entonces, 72 entre 3, ¿para qué se utiliza, por ejemplo, el 3%? Pues para un depósito. Es decir, si yo quiero tener un fondo de emergencia, que es lo que llaman los economistas de ahora, pues necesitas tener un fondo de emergencia que tenga el valor de lo que tú ganas de 3 a 6 meses por si hay algún imprevisto en tu casa, ¿no? Pues una que se te rompe la lavadora, la nevera, el coche, lo que sea. ¿Y qué hace ese tipo de interés? Pues te permite, efectivamente, que año tras año el dinero no nos pierda valor por el tema de la inflación. Pero ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, pues no sé, alguno de vosotros tenéis un bebé o tenéis un niño pequeño y dice, pues yo quiero tener un producto para que mi hijo cuando crezca estudie una carrera universitaria? Pues digo, bueno, pues lo pongo al 6% para un viaje que yo quiera hacer en no sé cuántos años y lo pongo a invertir ahí. Pero ¿qué pasa? Que en el largo plazo, por eso las personas muchas veces cuando buscan el dinero rápido, pues no entienden la regla de interés compuesto. La regla de interés compuesto la entiende generalmente la gente que ya tiene mucho dinero, que tienen sus seguros de vida, que tienen liquidez y que no les preocupa el dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que saben que a largo plazo la regla del interés compuesto funciona mucho más efectivamente que a corto plazo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que a un 12% de ahí para arriba el dinero empieza a crecer muchísimo más rápido. De hecho, ahí tenéis en cuántos años tarda vuestro dinero en duplicarse, ¿vale? Entonces, 72 entre 3 da 24 años, 72 entre 6 da 12 y 72 entre 12 da 6. Ahora quiero que os fijéis aquí. Fijaros el tipo de interés que nos han puesto a nosotros. En el primer nivel sería como un depósito a plazo fijo, ¿vale? Entonces, 2% de los 100 primeros puntos más el 2% del excedente es un 4%. ¿Dónde estoy yo invirtiendo mis 100 dólares? En mi empresa. Yo no lo llevo al banco. Yo he decidido crear un vehículo o alquilar o comprar un vehículo donde yo los 100 dólares decido que en vez de llevarlo al banco los llevo a una empresa concreta, ¿no? Y entonces, por un primer nivel me están dando un 4% de rentabilidad. Si yo mantengo mi fondo de inversión con esos primeros niveles, voy a seguir ganando ese 4%. 2% de los 100 dólares primero y 2% si invierto algo más de dinero en mi fondo, ¿sí? En el segundo nivel, ¿qué hacen? Me suman, además del 2 y el 2, me suman el 25 y el 5. Ahí ya estamos teniendo un 34% de interés. Y yo sigo solamente metiendo todos los meses mis 100 dólares. ¿Que quiero comprar algunas participaciones más? Pues me pagan un poquito más. ¿Sí? Y luego en el nivel 3 seguimos sumando. Ya tenemos 25 y 5, 30, más 2 y 2 que son 34, más 12 son 46, más 5 es un 51% de interés en positivo. Esto no es una deuda. Más luego 61, 63, 66%. En total, en nuestra empresa que nos permite tener un fondo de inversión donde estamos invirtiendo en salud, pero que si lo desarrollamos profesionalmente podemos tener una buena rentabilidad. Por eso cuando hay personas que nos preguntan que si esto es real, cuando decimos que este plan de compensación está creado y patentado por economistas de la compañía, cuando nuestro gran mentor Giovanni Perotti habla de su visión, porque él es economista, está hablando de la regla del interés compuesto. Por eso él solamente se centra en la regla del interés compuesto. Él tiene la visión sobre todo de la red. ¿Y qué es la banca? Una red. Una red que además es piramidal, porque hay un banco que es centralizado, que luego le manda al otro banco estatal y que luego ese banco le manda a los demás bancos regionales y locales. Y que según van dándole dinero a los bancos más pequeñitos, los tipos de interés van subiendo. Pero ¿qué pasa cuando llega el ciudadano? Que los tipos de interés son carísimos cuando se trata
de mantener una cuenta corriente o cuando se trata de contratar un producto, pero los intereses que nos dan por tener nuestro dinero ahí son bajísimos. Y de esa forma no hay manera de hacerse rico nunca. ¿Ok? Invierte en salud, porque ahora tantos anuncios en televisión de contrata un seguro de salud y de copago, porque ahora hay plataformas de salud, porque saben que es una tendencia que nuestra salud necesita ser, digamos, instaurada, que nuestro sistema inmunitario cada vez hay que cuidarlo más, que los antibióticos están dejando de tener efecto. De hecho, ya hay anuncios que te dicen no tomes antibióticos para cualquier cosa, porque si no, pues te anula, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez hay más plataformas, incluso personas independientes que están asociándose a plataformas de seguros de salud para poder crear economía. Es una tendencia. Y bueno, aquí dice, ¿cómo se puede trabajar de eso? Trabaja desde casa por internet. Hace poco se lo hablaba también a unas chicas, ¿no? de Venezuela. Todo se puede hacer ahora por internet. ¿Cómo conseguir vivir de ello? ¿Vale? O sea, se puede crear una economía maravillosa a través de plataformas. De hecho, todas estas plataformas que tenemos aquí, como Domino's Pizza, el Día Intercontinental, ya son plataformas que nos permiten comprar por internet. Que te metes en la aplicación de McDonald's, de Burger King y ya vas con tu aplicación y compras las ofertas. Hoy mismo yo he comprobado un 10º de lotería, ¿vale? Directamente con la aplicación me escaneaba el código de barras y ya no necesitaba ni meter el número o sea, está todo ya digitalizado. Y bueno, pues esto ya lo sabéis, yo siempre recomiendo leer libros sobre economía. Ahora hay un libro que es el que ha escrito este señor, yo os lo voy a recomendar, porque yo también lo voy a leer, que es el que ha escrito este hombre, a ver si lo encuentro. Edward Griffin. Edward Griffin habla de cómo se creó la Reserva Federal, o sea, habla incluso de la reunión de la Reserva Federal, de qué fue lo que se pactó ahí, ¿ok? Así que, pues, bueno, esto es un poco todo hasta hoy. Espero que no haya sido mucho chapapote, a mí me gustó más la anterior que vi, era como más amena, pero esta es un poco más técnica y bueno, pero es necesario porque a nadie le gusta ir a los bancos y que le calienten la cabeza, pero al final nos toman el pelo, ¿vale? Así que, bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, yo sé que esto hay que estudiarlo, pero hasta aquí llego yo. ¿Alguien quiere preguntar algo?